segundo trimestre, El 12. el día 12, y entraría arte bizantino, arte hispano-musulmán y arte románico. Son mucha tela, ¿no? ¿O qué? No sé. No, internacionalmente con musulmanismo tengo ya apuntado. Oh, vale, muy bien. Hispano-musulmán y bizantino, qué facilito. Vale. Muy bien. Pues nada, si vayan ustedes estudiando, si tienen alguna pregunta, pues me la hacen llegar bien a través de la Moodle, bien a través del correo electrónico o bien en clase la semana que viene cuando vengan a clase, ¿vale? Nosotros vamos a seguir con el gótico. ¿El gótico lo vamos a hacer en conjunto con otro o lo vamos a hacer? Se puede dividir arquitectura, escultura, pintura, ¿vale? Esto es un tema un poquito más largo ya que los demás y se puede dividir si ustedes quieren. Bueno, si ustedes se acuerdan, estuvimos hablando que el arte gótico nace en Francia, se desarrolla entre el siglo XIII y el XV, y en esta imagen pues vamos a ver cuáles son los principales elementos arquitectónicos del gótico. ¿Quién me dice alguno? Venga. ¡Qué entusiasmo! El rosetón, muy bien, esa ventana en forma circular, el rosetón es un elemento característico del gótico. ¿Había otro elemento? El contrafuerte o estribo, que normalmente está fuera del edificio, muy bien. Inés. Arbotante, es el número 1, ese elemento que transmite el peso del muro hacia el contrafuerte que está afuera. Más violeta, más elementos. Gárgola. Bueno, las gárgolas son más bien elementos decorativos, no son arquitectónicos, y lo que hace es, digamos que recubrir los desagües de las cubiertas. Nazaret, otro elemento. No sé. Pero si los tienes aquí. Es que no veo, ¿No ves bien? ¿No traes las gafas ahora? Ah, vale. Marta, otro elemento. Gablete. Tampoco es un elemento que tenga una función constructiva, no soporta peso, pero le da verticalidad al edificio, ¿verdad? Muy bien, Aarón, otro elemento. Pináculo. Pináculo, son estos elementos de aquí. Bueno, sí le dan más peso a los contrafuertes o estribos. ¿Qué queda? Cristina, ¿qué nos queda? Tracería. Estos diseños que están dentro de los arcos apuntados también son elementos característicos del gótico. Bueno. El gótico también se caracteriza por un arco muy singular. ¿Cómo se llama? Arco apuntado, arco gótico o arco ojival, ¿de acuerdo? Y como vemos aquí, pues conforme vaya avanzando el gótico, la decoración del arco suele ser, la tracería suele ser más complicada, más barroca. Incluso en el siglo XV van a aparecer otros arcos, como el arco conopial o el arco rebajado, que ya veremos que son característicos de finales del gótico. Muy bien, más cosas. Las bóvedas son bóvedas de crucería y decíamos que igual que los arcos, las bóvedas van ganando complejidad hasta convertirse en bóvedas estrelladas, ¿no? Muy bien, aquí veíamos por ejemplo el interior de Notre Dame de París, que es una catedral gótica, y veíamos una bóveda de crucería, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Sextartita, ¿no? Con 6 paños. Aquí vemos unas bóvedas de crucería, 1, 2, 3, 4, cuatripartitas, o con 4 paños. Aquí vemos una bóveda del final del gótico, ¿verdad? Porque está muy sobrecargada, con mucha decoración del siglo XV. Muy bien. ¿Qué nos queda? Como elemento sustentante, el pilar baquetonado, que va a recoger todos esos nervios de las cubiertas y los lleva hasta el suelo. Muy bien, ¿quién me dice ahí qué elementos ve ahí? Por ejemplo, Maribel, ¿algún elemento gótico? El rosetón. ¿Algún elemento?
tracería dentro del arco, algún elemento, Aarón, Contrafuerte. contrafuerte, bueno, sí, aquí no se ve el arranque de uno, pero no se ve muy bien. Otros elementos arbotantes, pináculos, todos esos son elementos característicos del gótico. Bueno, ¿esto qué es? Una gárgola. Muy bien. En el gótico van a aparecer nuevos elementos decorativos dentro de la iglesia, como son los retablos. Son estructuras de madera que están detrás del altar mayor, en el ábside, y hablaremos de ellos en este tema. Las sillerías de los coros también son elementos nuevos dentro de las iglesias. Y las fachadas góticas se parecen mucho a las románicas, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia respecto a la fachada románica? Pues básicamente que los arcos son arcos apuntados, por lo demás tienen las mismas partes, arquivoltas, tímpanos, dintel, parceluz y jambas, y los temas decorativos, como veremos más adelante, son muy parecidos. También aparecen las vidrieras, lógicamente, ¿no? Para sustituir los muros. Bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues intentar hacer un pequeño recorrido por distintos países, un párrafito del gótico francés, un párrafo del gótico español, ¿vale? Ese es el objetivo. Algunos ejemplos de gótico francés, pues veíamos Saint-Denis, que todavía conjuga arcos de medio punto con rosetones, ¿no? Son estos edificios que están como a caballo entre dos estilos. Veíamos la Catedral de Sens, de Laon y Notre Dame de París. Aquí nos paramos un poquillo, ¿no? ¿Cómo es la Catedral de Notre Dame de París? ¿Cuántas naves tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 naves. La central, mucho más ancha, ¿no? Presenta doble girola o deambulatorio y después tiene un montón de capillas, ¿no? En los muros laterales. Las cubiertas se ven aquí, que son bóvedas de crucerías sexpartitas. Y si miramos las imágenes, pues se ven. ¿Se ven aquí? Normalmente las catedrales góticas suelen tener, no siempre, pero suelen tener 3 cuerpos de altura. El primero formado por una sucesión de arcos apuntados sobre pilares. Un segundo cuerpo que se abre en las naves laterales, que suele ser un pasillo estrecho. Y posteriormente en la parte superior tenemos un tercer cuerpo con vidrieras. Muy bien, en el siglo XIII, gótico clásico en Francia, pues tenemos muchos ejemplos. Chartres, Reims, Amiens, Beauvais. Chartres decíamos que es muy característica. ¿Por qué? Las torres son diferentes, una más alta que otra, ¿no? Rápidamente uno dice, uy, esta es Chartres. Ahí vemos la portada, ahí vemos una reconstrucción. Aquí vemos el interior de las bóvedas de aristas. Ahí vemos los 3 cuerpos de la catedral y la planta. Reims, perdón. Amiens. Beauvais. Bueno, esto tiene... y la Santa Capilla, que aquí nos quedamos el otro día, ¿o no? ¿Qué dijimos de la Santa Capilla? ¿Alguien se acuerda? Era como un relicario porque San Luis... Era Luis IX de Francia, compró una serie de reliquias de la crucifixión de Cristo, ¿no? La corona de espinas, unos clavos, un trozo de madera, y hace una capilla para albergar todas esas reliquias. Así que en cierto sentido la Santa Capilla es un relicario, ¿no? Es de mediados del siglo XIII y tiene 2 capillas superpuestas, una inferior y una superior. La que vemos es la superior, que era para la corte y la familia real, y la inferior para el pueblo llano. Bueno, ¿a dónde nos vamos? Pues a España. Y al contrario que el románico, que se daba solo en el norte de la península, ¿qué pasa con el gótico?
que se va a dar conforme los cristianos van avanzando en la Reconquista, pues llevan con ellos el nuevo estilo, el estilo gótico. Así que prácticamente encontramos gótico ya en toda la península ibérica. Gótico en España, pues tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, gótico temprano del siglo XII-XIII, Tarragona, Lérida o la Catedral de Cuenca. Esta es Tarragona, ¿se ve que es gótico o no? Sí, ¿no? Arcos apuntados, rosetones, pináculos. Como vemos, el templo está sin terminar, está inconcluso. Catedral de Lérida, que tiene este claustro que hemos visto antes, ¿se ve que es gótico? Sí, no hay mucha duda. Catedral de Cuenca, siglo XII-XIII. Gótico pleno, siglo XIII. Muy bien, aquí nos interesa mucho, sobre todo, la Catedral de León. ¿Por qué? Porque cae mucho en los exámenes. Burgos a veces también cae, pero sobre todo cae León, ¿vale? Bueno, la de Burgos se puede identificar con cierta facilidad porque tiene lo que se llama las flechas de las torres, es decir, son muy verticales, si se ve aquí, y se ve que el edificio es muy vertical. Esa es la Catedral de Burgos, es del siglo XIII. Pero la que cae con más frecuencia en los exámenes no es Burgos, sino que es esta de aquí, que es León. Es del siglo XIII y le pasa lo mismo que a la Catedral de Sevilla, si ustedes se fijan. Tiene como un perímetro marcado con unas columnitas blancas con unas cadenas. ¿Les suena la Catedral de Sevilla? Pues la Catedral de León es igual. Entonces, si uno duda, ese detallito le puede servir. Por lo demás, como ven ustedes aquí, el rosetón, el gablete, las flechas de las torres, los arcos apuntados. Hombre, se ve que es una iglesia gótica. Si nos fijamos aquí, ¿cuántas naves tiene? Tiene 3 naves, la central más ancha y más alta, y están cubiertas por bóveda de crucería sexpartita. Pero cuando llegan al crucero, ¿qué le pasa? Que 1, 2, 3 se convierten en 5 naves. Presenta girolos deambulatorios y una serie de capillas en el ábside. Este es el interior de la Catedral de León. La hemos visto ya al comienzo del tema y tiene 2, 3 cuerpos de altura. El primero está formado ¿por qué? Una sucesión de arcos apuntados. Un segundo cuerpo, como vemos aquí, es una pequeña tribuna o triforio en las naves laterales y después un tercer cuerpo formado por unas grandes vidrieras que iluminan el edificio. Ahí tenemos los techos, las cubiertas de la Catedral de León. ¿Cómo son? Son bóvedas de aristas cuatripartitas, ¿no? Bueno. Siglo XIV, Catedral de Barcelona, Santa María del Mar, Catedral de Gerona o Catedral de Palma de Mallorca. Esta es la Catedral de Barcelona, es del siglo XIV. ¿Gótico o no? Gablete, arco apuntado, flechas, pues sí, muy gótica. Santa María del Mar en Barcelona, muy gótica. Catedral de Gerona. Y la Catedral de Palma de Mallorca es una de las es la catedral gótica en España más elevada. Es muy alta. Aquí vemos los grandes arbotantes y contrafuertes del edificio. Muy bien. ¿Solamente tendremos iglesias góticas o hay algo de arquitectura civil todavía? Pues tenemos algunos edificios civiles que no son religiosos. Por ejemplo, si habéis estado en Barcelona, en el barrio antiguo está el barrio gótico de Barcelona, del siglo XIV. Como estamos viendo aquí, son arcos apuntados de tracería. Son edificios góticos. El Palacio de la Generalitat. Esto va a salir mucho en los próximos días. ¿Por qué? Porque hay elecciones en Cataluña. Bueno, no se sabe si el 14 de febrero o posteriormente. Aquí en este pasillo es donde suele salir el presidente de la Generalitat a dar las ruedas de prensa
suele salir a este pasillo. Como vemos, el Palacio de la Generalitat de Barcelona es del siglo XIV y esto es un claustro de arcos apuntados sobre columnas, es un arco gótico, es un claustro gótico, perdón, siglo XIV. Muy bien, si han estado ustedes en Palma de Mallorca, en una visita habitual es un castillo que está en las afueras de Palma que se llama Castillo de Belver, es del siglo XIV. Y como ven ustedes, es un castillo de planta circular, con torreones también circulares, es muy chulo. Y se ve claramente que es un castillo de época gótica, siglo XIV. Si han estado en Valencia, a lo mejor han visitado el centro, la Lonja de Valencia. ¿Qué es una lonja? Pues un mercado tradicional. En este caso, la Lonja de Valencia, como ven ustedes, tiene cubiertas góticas, columnas helicoidales y un aspecto así defensivo en la parte exterior. Es del siglo XIV. Bueno, gótico tardío, siglo XV. Gótico no se acaba nunca. La catedral de un sitio que conocemos, ¿de dónde? La Catedral de Sevilla también es una catedral gótica, en este caso tardía, ¿no? Del siglo XV. ¿Qué veo yo que digo? Uy, esto es gótico. Arbotantes, contrafuertes, pináculos, arcos apuntados, vidrieras. Aquí vemos la planta. ¿Cómo es la planta de la catedral? Bueno, pues como vemos no tiene forma de cruz, ni latina ni griega. Este tipo de plantas, que son rectángulos, se suelen llamar plantas de salón. No tiene una forma definida, es como un gran rectángulo. Está lleno de cubiertas de bóvedas de aristas y las centrales, como vemos aquí, están mucho más decoradas que las demás. ¿Se ve o no se ve? Son bóvedas de estrellas. Y en los últimos años, que ha mejorado la catedral, las visitas, han puesto unos espejos, no sé si ustedes han hecho la visita, pero han puesto unos espejos para que se puedan ver los techos sin tener que estar viendo con el cuello así hacia arriba, doblado. La visita a la Catedral de Sevilla merece la pena, está muy bien. Se sube también a la Giralda. Claro, la Catedral de Sevilla es una catedral gótica del siglo XV, pero ¿qué? ¿El campanario qué es? Bueno, sí, la torre del campanario es un alminar o minarete de época hispano-musulmana reaprovechado y a finales del 15 hacen esto. El cuerpo de campanas, este cuerpo de aquí, este templete y arriba pues la figura del giraldillo, ¿no? Ahí estamos viendo las cubiertas de la catedral. Muy bien, a finales del siglo XV se habla de un gótico isabelino. ¿Por qué isabelino? ¿Qué nos suena? Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Es decir, el gótico de la época en la que vivió la reina Isabel, siglo XV aproximadamente, se llama también gótico isabelino. Ejemplos, pues tenemos muchos edificios. Se construyen en esta época las flechas de la Catedral de Burgos, se terminan. La Cartuja de Miraflores, por ejemplo, también se realiza en el siglo XV. Tenemos múltiples ejemplos. Un elemento que me hace que salten las alarmas es que cuando vea algo que parezca gótico, pero que ya utilizan este tipo de arcos, el arco rebajado, pues esto ya es siglo XV. Y estas fachadas muy recargadas de decoración son típicas del gótico isabelino, pero vamos, esto no se lo tienen ustedes que saber. Este arco también es típico del siglo XV, del gótico tardío. Muy bien, tenemos otros edificios civiles como el Palacio del Duque del Infantado en Guadalajara. Bueno, y esto es curioso. Los reyes católicos toman Granada y para ello Granada va a ser muy simbólico, ¿no?, del poder del cristianismo sobre la fe musulmana. Así que, ¿dónde se hacen enterrar los reyes católicos? En Granada. En Granada, junto a la catedral, hacen una pequeña capilla, esto que estamos viendo aquí, pináculos, arcos apuntados. En la Capilla Real de Granada está anexa a la catedral y en ella están enterrados los reyes católicos.
Lo veremos en escultura. Bueno, esto no se acaba nunca. Siglo XVI, Salamanca y Segovia. Todavía hacemos en el siglo XVI, aun cuando en Italia están haciendo edificios renacentistas, pues en España se siguen haciendo edificios góticos. La Catedral de Salamanca, la Catedral Nueva, la Catedral de Segovia. ¿Y qué pasa en el resto de Europa? Pues lo mismo, tenemos muchos ejemplos de arquitectura gótica. En Reino Unido, Catedral de Durham, York, Lincoln o Salisbury. Esta de aquí está mal porque creo que esta es la de Salisbury. De todas formas, si la viéramos diríamos que es gótico o no. Gabletes, pináculos, flechas. Bueno, sí, ¿no? Es gótico. En Inglaterra pasa como en España, al final del gótico va a ser un gótico muy sobrecargado de decoración. Fijaros, por ejemplo, esto es la Catedral de Gloucester. El final del gótico ya, digamos que es casi un bosque, ¿no? En lo que se mete uno de vegetación. O esto, por ejemplo, es la capilla del King's College de la Universidad de Cambridge. Estas son las cubiertas típicas ya del siglo XV del gótico británico. Bueno, en Alemania habrá gótico. Sí, ¿por qué no va a haber gótico? Catedral de Limburg, Bamberg, Estrasburgo, Colonia, Friburgo. O sea que también tenemos el gótico alemán. La Catedral de Colonia tal vez sea la catedral más grande de toda Alemania, de gótica y de todos los estilos. Es enorme la Catedral de Colonia. ¿Y en Italia habrá gótico? ¿Por qué no? Va a haber gótico, pues claro. Ejemplos, pues vamos a ver algunos ejemplos, nos vamos a centrar en esta de aquí. En Florencia, la Catedral de Florencia es una catedral gótica. ¿Se ve? Tiene gabletes, tiene... ¿No me sale nada? Rosetones. Pero el espíritu clásico pervive en Italia y normalmente los edificios los hacen de mármol blanco. De esta iglesia de Santa María de las Flores de Florencia, la catedral, hablaremos en el tema siguiente, en el Renacimiento, por la cúpula. La catedral de Milán también es gótica. Muy bien, y también tenemos algunos ejemplos de gótico civil en Italia. Este ayuntamiento, el ayuntamiento de Siena, o si han estado ustedes en Florencia, que es una visita muy típica. Si uno va a Italia, pues si han estado en la Plaza de la Signoria, aquí está el Museo Uffizi, y este es el ayuntamiento de Florencia. Esta plaza también es gótica, es del siglo XIV. O si han estado en Venecia, algunos palacios venecianos pues son también góticos, son del siglo XIV, como se ve. Muy bien, se acabó lo que se daba. ¿Les ha gustado a ustedes o no? ¿Y qué dice que sí? No dicen nada. Un poco largo, pero bueno. Sí, un poquito largo. Empezamos con algunos temas gótico, renacimiento, barroco, parece que no se va a acabar nunca, pero al final se acaba. Hombre, vamos a ver, ustedes tienen que hacer un resumen de todo esto, no pueden lógicamente escribir sobre todo esto en el examen. Si ustedes miran el temario, pues vamos a ver vale. Lo que hemos dicho, que el punto 1 y el punto 2 hacen ustedes un refrito y con eso lo utilizamos tanto para el punto 1 como para el punto 2. ¿Por qué?
porque es arte gótico, características generales de la arquitectura gótica, eso lo hemos visto, y la ciudad, dos puntos, la catedral y los edificios civiles. No pueden hablar ustedes de todos los edificios que hemos visto, yo les propongo que hagan un parrafito de gótico en Francia, un parrafito del gótico en España, un parrafito del gótico en Italia. Hombre, le den un poco más de peso a España, pero ya está. ¿Se entiende más o menos lo que hay que hacer? Poner algunos ejemplos de obras, pero tampoco hay que ponerlos todos, ni mucho menos. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, llanto? Tan pancho. Pues nada, la escultura, dos puntos, portadas y retablos. ¿Sí o no? Pues allá vamos. Cerramos la arquitectura. Nos vamos a la escultura. Están ustedes un poco aplatanados hoy, ¿qué les pasa? Hombre, no, otros días están un poco mejor. Hoy están fatal. ¿Este tema es largo? Es largo, yo lo hemos visto en la arquitectura. No, hombre, no. Están ustedes muy delicados. Bueno, aunque el pórtico de la gloria es románico, pero nos está anunciando ya algunas de las características del gótico. ¿Qué le va a pasar a la escultura gótica? Las figuras, ¿qué les pasa? ¿Son más, menos? Nadie me cuenta nada. ¿Qué está pasando, por ejemplo, aquí? Virgen Blanca de la Catedral de Toledo, siglo XIV. ¿Qué ha pasado respecto al románico? Ya no son tan hieráticas, no son tan rígidas, hay más movimiento, hay interacción entre el hijo y la madre. Antes la Virgen románica era como el trono del niño, pues no había interacción entre ellos. Aparecen sentimientos, ¿sí o no? Pues todo eso hace que la plástica gótica sea más naturalista, más realista, hay más movimiento. Los pliegues de la ropa son más naturales, no son tan rígidos, tan geométricos, tan simples como el románico. Y todo eso se va a ver en la escultura. Aquí, por ejemplo, tenemos un Cristo del siglo XV que vemos que se parece más a la realidad. Pues sí, ¿no? Se parece más a la realidad. Muy bien. Los temas son los mismos que vimos en el románico. ¿Qué tema es este? Doña Maribel, deje el telefonito y espabile. Cristo crucificado, la crucifixión. Es un crucificado mucho más realista que los románicos, todavía no tanto como será en el futuro, pero mucho más. Frente a los Cristos románicos que eran de 4 clavos y el Cristo estaba totalmente recto, el Cristo gótico es un Cristo de 3 clavos. Los pies se cruzan, una pierna se cruza sobre la otra, con lo cual le da más movimiento a la figura. Muy bien, otro tema típico del gótico, que también lo era el románico. La Virgen con el niño. Y un tema que aparece nuevo en la Baja Edad Media es este. ¿Cómo se llama ese tema? La piedad. Cristo muerto en brazos de su madre, de la Virgen María. Este tema se conoce como la piedad. Muy bien, ¿dónde se concentra la escultura en el arte gótico? Muy fácil, en los mismos sitios que en el arte románico. ¿Dónde? En las portadas. En las arquivoltas suele haber esculturas que siguen la curvatura de la arquivolta. En el tímpano, en el dintel, en el parteluz y en las jambas. Exactamente las mismas denominaciones del arte románico, ¿vale? ¿Qué novedades aporta la escultura gótica? Los retablos son estructuras de madera
enormes dimensiones que están en el ábside, detrás del altar mayor. Suelen estar dedicados a un tema central, ahora lo veremos, y tienen una serie de escenas que lo complementan, escenas normalmente de carácter religioso. Otro elemento nuevo que aparece en el gótico van a ser las sillerías de los coros, que también, como vemos, suelen estar decoradas en relieve y representan temas de carácter religioso. La última cena, la resurrección de Cristo, etc. Y otro tema nuevo, otro elemento nuevo que aparece en la escultura gótica, que va a tener mucho éxito además, van a ser los sepulcros. Cuando moría o fallecía alguien de la realeza, de la corte o de la aristocracia, pues era enterrado en un sepulcro esculpido en mármol. Y en la parte superior, ¿qué es lo que se hacía? Se representaba al fallecido en actitud yacente. Doña Ana Inés, espabile, deje también el telefonino lo que esté haciendo. Aquí, por ejemplo, tenemos al infante don Alfonso, que era hermano de Isabel I. ¿Cómo está? En actitud orante. Y como vemos, el escultor, conocemos su nombre, lo hizo Gil de Siloé. Bueno, empieza el recorrido por Francia y vamos a ver algunas portadas. Chartres, Notre Dame, Amiens y Rennes. Si nos fijamos en Chartres, vamos a intentar buscar una imagen en la que se vea un poquito mejor. ¿Estás bien con el telefonino, Nazaret? Una plaga. Lo del telefonino. Bueno, pues parece ser que no quiere ponernos las imágenes. Déjenme otro día a lo mejor con otro buscador. Otro buscador, por ejemplo, es Bing. Bueno, pues da igual, ustedes confían en mí. Bueno, más o menos se ve. ¿Cuál va a ser el tema central, los temas preferidos por los artistas góticos? ¿A alguien le suena qué puede ser eso? Pantocrator, es decir, entre el románico y el gótico hay algunas diferencias, pero también hay muchas similitudes, se mantienen los mismos temas. Cristo como Pantocrator, como juez o como rey. Alrededor no se ve muy bien, pero tenemos un águila, un ángel, un león, un toro, es decir, el tetramorfo, los cuatro evangelistas. Los temas van a ser muy parecidos. El juicio final está asociado también al milenarismo. Aquí vemos una portada, por ejemplo, de la Catedral de Chartres, no se aprecia muy bien el tema. O las portadas de Notre Dame. Si nos acercamos, no se ve muy bien, pero hay alguien sentado en un trono con los brazos así. ¿Quién se lo va a hacer? Pues Cristo como rey en medio. Y no se aprecia bien, pero digo ya que es un personaje femenino, otro masculino. Se suele representar a Jesucristo, a un lado la Virgen y el otro San Juan Bautista, la dehesía, que es un tema que en el arte bizantino se impuso. Mira, aquí se ve un poco mejor. Cristo en majestad, personajes orantes que están a ambos lados. Los temas son los mismos que en el románico. ¿Pero qué le pasa a las figuras? Que empiezan a representar sentimientos, pierden rigidez, hieratismo. Las figuras empiezan ¿a qué? A interactuar unas con otras, no están simplemente justapuestas, ¿de acuerdo? Y como vemos aquí, tenemos bastantes sepulcros de esta época.
Muy bien, portadas en España del gótico, siglo XIII, Catedral de Burgos. ¿Quién es este muchacho? El Pantocrator, un águila, un ángel, dos bichos que no sé cuáles son, pero lo intuyo, un león y una vaca. ¿Quiénes son? El Tetramorfos. Ahí tenemos un detalle, más convertido ya, ¿no? Un Pantocrator sentado en el trono como rey, las sagradas escrituras, bendice al creyente, el Tetramorfo, 12 personajes en la parte inferior, pueden ser los apóstoles, tal vez. Muy bien, ahí tenemos otra de las puertas de la Catedral de Burgos. Cristo sedente sobre un trono, la Virgen y San Juan Bautista, es decir, la deesis, es el tema central de la portada. Esta es la Virgen Blanca de la Catedral de León del siglo XIII y todas las características que decíamos antes, la aparición de los sentimientos, figuras más naturales, menos rígidas, más movimiento. Muy bien, esta es una de las fachadas de la Catedral de León. ¿Quién será el personaje que está en medio? Pantocrator, personaje femenino arrodillado y masculino arrodillado, la Virgen, San Juan Bautista, es decir, la deesis de nuevo, y unos ángeles que portan ¿qué? Una cruz, una lanza, ¿nos suena? Los símbolos de la pasión de Cristo. Bueno, esta Virgen ha caído algún año en los exámenes, pero es bastante fácil de identificar, ¿no? La Virgen Blanca de la Catedral de Toledo, siglo XIV. Este es un sepulcro que está en la Catedral de Sevilla, por ejemplo, del Cardenal Cervantes. Bueno, ¿sabemos quién fue Juan II y su esposa Isabel de Portugal? Ah, ¿y si lo sabemos? Un rey. Bueno, Juan II fue el rey de Castilla y pasa al trono a su hermano, pero su hermano fallece y al final acaba en su hermanastra, que es Isabel. Así que este era el padre de Isabel I de Castilla. Y este es el sepulcro de ambos, que está ¿dónde? Pues está en la Cartuja de Miraflores y es obra de Aquiles Siloé, es del siglo XV. Aquí tenemos el rostro de Juan II. Aquí tenemos a don Alfonso, que era hermano de Isabel I de Castilla. Y este también era su sepulcro, está en actitud orante, está de rodillas. Y si le echamos un vistazo, por ejemplo, a esto de aquí, ¿qué sería? Sería un retablo, y está en la Cartuja de Miraflores. ¿Cuál es el tema central del retablo? La crucifixión de Cristo. Pero vemos que en torno a Cristo hay un montón de temas de carácter religioso. Si yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sentados en una mesa, ¿qué puedo pensar? Y sentados en una mesa, ¿qué están haciendo? Están en la última cena, muy bien. Si por ejemplo el retablo de la Catedral de Sevilla lo podemos echar un vistazo, vamos a ver si funcionara internet.
como vemos, fijaros el tamaño del retablo. Este es el altar, ahí se oficia la misa. Este es el retablo mayor de la Catedral de Sevilla. Y el retablo hasta donde llega. Es de una altitud enorme. De hecho, como viene aquí, pues se tardó casi un siglo en completarlo, 80 años. Vamos a las historias que tiene, por ejemplo. Por ejemplo, dice, número 1. Bueno, por aquí algunas cosas sí se pueden ver. Por ejemplo, si veo un personaje semidesnudo atado a una columna y un personaje que le está pegando, ¿qué puede ser? Ustedes en Semana Santa a veces miran para los pasos. El Cristo a la columna. Claro, esto estaban flagelando a Cristo. Normalmente la mayoría de los temas relacionados con Jesucristo son de la pasión de Cristo, la última fase de su vida. ¿Sí o no? La flagelación. O aquí, por ejemplo, veo a Cristo, veo un personaje que le está echando algo por encima. ¿Qué puede ser? Pues el bautismo de Cristo. Hay que echarle un poco de imaginación a los temas, pero normalmente aparecen. Aquí aparece la Virgen y un montón de ángeles a su alrededor. Parece ser que es la Asunción de la Virgen. Aquí parece que este es el sepulcro y aquí Cristo ha resucitado, la resurrección. Casi todos los temas son de carácter religioso. Aquí, si veis en internet, pues si ponéis retablo mayor de la Catedral de Sevilla, sale pues que hay 45 escenas. ¿Y cuáles son? Pues el entierro de Cristo, las tres Marías en el sepulcro, María Magdalena a los pies de Cristo, la cena de Maús. Vamos a ver si podemos ver las imágenes. Este tema de aquí, yo creo que es la resurrección, por ejemplo. Vamos a buscarlo. La ascensión de Cristo, el 5 tal vez. Y el 14, la resurrección de Cristo. Este tema de aquí sería el 14, ¿no? Así que justo encima del 14 tiene que estar el 5, la ascensión de Cristo. Bueno, se supone que tanto Jesucristo como su madre llega un momento que ascienden a los cielos, ¿no? A ese ascenso a los cielos, como se conocen. La ascensión. Exacto. Asunción o capital de Paraguay no es lo que quería. Asunción de María, eso es lo que queríamos. Vaya. Se ha quedado pillado. Qué pena. La Asunción de María o Asunción de la Virgen, como dice aquí, es la creencia, de acuerdo a la tradición y doctrina de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa, etcétera, que la Virgen subió a los cielos, pero Jesucristo también subió a los cielos. De ahí viene el nombre de Asunción o Ascensión, que es un nombre que se le pone a las chicas en España. Bueno, ya últimamente se está perdiendo, ¿no? Un poco. Pero de ahí viene el nombre de Asunción y Ascensión. ¿A qué se refiere? A que, según la tradición católica, la Virgen muere y asciende a los cielos. Jesucristo también lo hizo. Entonces, ¿qué tema estamos viendo aquí?
la ascensión de Jesucristo o asunción de Jesucristo al cielo, la resurrección de Cristo. ¿Qué tema está debajo del 14, el 23? La asunción de la Virgen. Así que la parte central está dedicada a Jesucristo y a la Virgen. Y debajo, el número 32, el nacimiento de Jesús. ¿Este de aquí, el nacimiento de Jesús, sí o no? Pues la verdad es que sí, porque si se fijan ustedes, ¿esto qué puede ser? El niño Jesús, no sé, esto pueden ser, no sé si los padres o los reyes. ¿Y el 41 cuál sería? Ah, ya sería por detrás en el banco, no se ve, Virgen de la Sede. Esta es la Virgen, ¿no? Vale. Vamos a ver, por ejemplo, este tema, el tema que está a la izquierda, ¿cuál sería? Si este es el 5, pues este es el 4. María Magdalena a los pies de Cristo resucitado. ¿Sí o no? ¿Se ve? ¿Quién será este? Pues Cristo resucitado. Y está María Magdalena de rodillas. Número 13, debajo del 4. La coronación de espinas. ¿Sí o no? La coronación de espinas. Bueno, con dificultad. Pero a la izquierda de la coronación tiene que estar la flagelación. Si esto era el 13, el 12 tiene que ser la flagelación. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí. Bueno, pues esto es un retablo. ¿Qué es un retablo? Una gran estructura de madera que normalmente está detrás del altar mayor. Suele tener un tema central. En este tema central, como hemos visto, está dedicado a la asunción, a la resurrección de Cristo y la asunción tanto de Cristo como de la Virgen. Este es el retablo mayor de la Catedral de Sevilla y es del siglo XV. Es enorme, tiene un gran tamaño. Aquí vemos el de la Catedral de Toledo, que también, como vemos, es un retablo de grandes dimensiones, es del siglo XV. Y la escultura gótica en el resto de Europa, pues podemos hacer un paseillo por Alemania, por Italia, donde ya vemos a los precursores del Renacimiento, los hermanos Pisano, Nicola y Juan Pisano. O las primeras puertas de la Catedral de Florencia, de las cuales hablaremos en el tema del Renacimiento. Son obras góticas, pero que están ya hablándonos del comienzo del Renacimiento. Aquí vemos qué tema puede ser este. Uno en pelote y este echándole agua por la cabeza. El bautismo de Cristo. ¿Quién bautiza a Cristo? Pues Juan el Bautista. Juan el Bautista, Cristo, y este tiene alas, así que debe ser ¿quién? Un ángel que pasaba por allí. Esto es otro bautismo, si nos fijamos, ¿no? Dos escenas diferentes del bautismo. Y se acabó la escultura. Claro, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo vamos? Dudas, llantos, opiniones. Hemos dado la arquitectura gótica y la escultura gótica. Eso quiere decir, pues, que me quedan 2 clases esta semana, que ustedes no vienen, miércoles y viernes. ¿Miércoles y viernes? Sí, miércoles y viernes. Así que miércoles y viernes empezaremos la pintura del Trecento, Florencia y Siena. El lunes haremos un resumencillo, pero intenten ver el vídeo de mañana y el vídeo del viernes, porque yo el lunes haré un paso rápido por la pintura italiana del Trecento y nos meteremos ya pues en la pintura del siglo XV, los Van Eyck. Como veo que están entusiasmados con el tema, les voy a poner unos bonitos exámenes para que sean felices. Oye, por cierto, no he pasado lista, Imagen 2A. Doña Maribel. Clasifique y comente en el mano. Bueno, dígame cómo se llama la obra. No sé. Rebote. Nazaret, va a ser voluntaria, qué bien. Sangre, no. Casi, casi. No sé qué de San Clemente de Taúd. Santa María de Taúd, una iglesia que está al lado, románica, siglo XII, muy bien. Doña Marta, qué suerte, imagen 1A. El Partenón, esa es muy fácil. Inés, qué suerte, imagen 1A. El papel de Claro.
Ese también es muy fácil. Doña María, imagen 2A. La profesora Andrea. Claro, mire. Don Javier. Uy, don Javier no puede hacer nada. Don Javier, imagen 1A. Claro, ponte. Estilo. Griego. Etapa helenística. Cronología. Imagen 2A. Doña Cristina. ¿Perdón? El Coliseo de Roma. Arte romano. Imagen 1A. Doña Marta. La Casa Cuadrada. Sí, señora. Al final se van a aprender las cosas. Imagen 1A. Nazaret. ¿La poción menos? El apoxiomeno, increíble. ¡Qué racha! ¿Qué ha pasado hoy? Maribel, imagen 1A. No, rebote. Dialúmeno. Muy bien. Aarón. ¿Te tocó? Que el 1A no tiene gracia, ¿no? 2A, Aarón. San Clemente de Tauro. Bueno, eso es 1A, San Clemente de Tauro. ¿Y el 2A? Ese. Uy, uy, uy. ¿Cómo se llama? Entiendo. El que lleva la lanza, ¿cómo se llama ese? Doríforo. Doríforo, muy bien. Y bueno, pero creo que todavía hay más, hombre. Ah, no, 2008 que estábamos haciendo. Pues 2007, ¿por qué no? Don Javier, qué suerte. Uy. Jolín, qué tío, se libra de todas. Otra vez, se va a librar. Ah, no, la 1B. Eso es la Alhambra. La Alhambra, muy mal. Rebote de Doña María. Eso es la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba, hispano-musulmán, siglo 8 al 10. 2A, Doña Cristina. Patio de los Arrayanes, a la Alhambra, hispano-musulmán. Bueno, ya no les torturo más. Hasta luego.